Pioneras de la conciencia feminista en el ámbito artístico en el Estado español, sin duda, ¿no? No sé si te reconoces en esa frase, pero vamos, yo lo creo fervientemente. Creo que sí que es así, realmente ha hecho un trabajo muy importante al respecto, ¿no? Ella sigue trabajando en esta línea, en este momento está desempolvando del pasado el papel que desempeñaron algunas mujeres en el ámbito de la intelectualidad, de la creación en el Estado español durante la Guerra Civil y el posterior exilio, y es también docente y trabaja en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ¿no? Pepe Miralles, pues seguro que todas y todos lo conocéis, probablemente seáis algunos presentes aquí alumnos suyos, ¿no? Yo creo que es un referente importante en nuestro país en lo que se refiere a la indagación de aquellos ámbitos que el Estado quisiera controlar, pero que de momento no ha controlado del todo, en lo que se refiere a la canalización del deseo entre hombres, sean con una identificación sexual clara o no, digamos, ¿no? Y él también ha trabajado mucho en la concienciación activista en torno a cuestiones relativas al SIDA, y creo que es algo que todavía tienes muy presente. Y finalmente, pues Julia Perli, que es la más joven del grupo, y para mí es muy importante que Julia esté aquí, porque creo que Julia, tanto que componente de Ideas Destroyen Muros, que están presentes en la ciudad de Valencia desde 2007, si no recuerdo mal, pues han sido dinamizadoras de muchos flujos libidinales, de muchos deseos, y de mucha concienciación política en torno al cuerpo, y que se ha plasmado en torno a cantidad de iniciativas que han llevado a cabo y que siguen preparando. O sea, no estáis viviendo de las rentas del pasado, al contrario, sino que seguís, aunque no sé si podéis vivir mucho de esas rentas del pasado, pero digamos que estáis todavía en activo, y es seguro que deparáis más sorpresas en el tiempo venidero. Pues nada, simplemente con estas breves palabras os cedo ya la palabra para que digáis aquello que queráis oportuno sobre el libro. Bueno, buenas tardes. Yo no sé si es que no me había enterado muy bien a que venía, pero yo no sé si voy a hablar mucho del libro. O realmente voy a aprovechar lo que se para hablar de mí, que es lo que más me gusta del mundo. Y tengo un trastorno narcisista, no muy grave, y entonces pues voy a hablar de una serie de trabajos que están relacionados con algunos de los capítulos que hay en el libro, y algunas de las cuestiones pues las iré entrelazando en la medida que pueda ir comentándolas. Entonces creo que tengo que poner esto. Bien, voy a contar un poco una historia. No, hasta aquí. Es que la pantalla no recoge bien la proyección y queda un poco fuera, ¿no? Yo me trasladé a vivir a la ciudad de Valencia hacia el 81 o así. Antes vivía en otro lugar, y la experiencia que vine a estudiar esta carrera, y luego ya me quedé, y me alquilé un piso con compañeros de estudio en una calle que estaba muy cerca de lo que conocemos por el paseo de la Alameda. Y yo cuando volvía a casa por la noche, tenía como 21 años o así, y era un pavo total. Cuando venía a casa por la noche, pues siempre veía allí en el paseo pues que había chicos que estaban allí. Pues algunos estaban apoyados en los árboles, otros estaban apoyados en el banco. Y al principio, pues la verdad es que no comprendía en absoluto a qué se debía esa presencia. No entendía ni reconocía la presencia, ni sabía qué uso le estaban dando al lugar, ¿no? Y un día pues tomé la determinación de preguntarle a uno de ellos qué era lo que estaba haciendo allí. Luego cometí el error de preguntarle si se estaba prostituyendo, es decir, mis esquemas leían eso, ¿no? Y que cuánto cobraba. Claro, la cara de sorpresa que puso ese chico pues fue espectacular, y pues no lo olvidaré nunca, ¿no? Pero la reacción que tuvo fue una reacción de una amabilidad exquisita, y mediante esa amabilidad pues me propuso que me formuló la siguiente pregunta, ¿no? Y me dijo: es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad?
Y claro, pues yo ya sabía que él sabía la respuesta, le dije que sí, y me dijo que le acompañara a su casa, que me iba a explicar varias cosas. Y ese fue mi bautismo en la práctica del cancaneo. Y utilizo la palabra cancaneo, que según el diccionario de la Real Academia Española significa vagar sin objeto determinado, ¿no? Y no el término cruising, porque yo por aquel entonces no sabía ni que existía ese término, ni qué significaba, ni nada. Estoy hablando de una alameda que estaba, bordeaba el río, y os podéis imaginar que llegaba pues hasta lo que se conoce como, ¿cuál es el primer puente? Bueno, desde el puente del Real hasta el otro. Luego no había nada construido porque ya eran campos, y una alameda que bordeaba un río que no estaba rehabilitado como está ahora, sino que era un descampado con cañas, un pequeño río en el medio y bastantes tíos que follaban allí entre los cañares, ¿no? Se me olvidó poner esta foto. Bien, después de un tiempo empecé a construir mi mapa de la ciudad de Valencia, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer otros lugares que no estaban identificados en los mapas, evidentemente, no estaban señalados, pero que sí que eran patrimonio de un grupo de iniciados, que éramos aquellos que por las noches pues comenzábamos a andar de un lugar para otro con la finalidad principal de follar, pero también para tomar el aire, para estirar las piernas, para despejarte un poco y, quién sabe, pues a lo mejor para conseguir novio. Casualmente, todas mis parejas menos una las he encontrado en parques de esta ciudad. Entonces la cosa, para los detractores del cruising como práctica fea y tal, pues tiene otra parte que a lo mejor puedes conseguir novio y todo. Por aquel entonces ya era una época en donde, citando a Oscar Wilde, por ejemplo, pues la transición homosexual en este país ya se había producido, ¿no? Había un sistema de socialización formado por bares, discotecas, etcétera, etcétera, y en los que también se podía realizar sexo. Pero a mí me gustaba la calle, y lo que me gustaba era vagar normalmente, ¿no? Pero vagar con un objetivo determinado. Por lo tanto, colocar aquí el término deriva en esta parte no sería adecuado desde un punto así muy purista o ortodoxo del término, sino desde un vagabundear sabiendo a lo que vas y a dónde, pero nunca sabiendo qué es lo que vas a encontrar, ¿no? Y normalmente pues siguiendo la llamada del momento. Y estos eran los lugares que más concurridos estaban en aquel momento, ¿no? Hoy algunos de ellos no existen como zonas de cancaneo, algunos han decaído mucho por cuestiones de vigilancia y control, como la estación del norte o la estación de autobuses. El cauce del Turia sigue siendo, pero no aquel viejo cauce. El paseo de la Alameda no, porque ya todo bajó abajo al río. En los jardines de viveros sigue habiendo algo, lo que se llama con este nombre tan gracioso y para mí un poco ridículo, Alameditas de Serranos, bueno, que es la calle Blanquerías, esos pequeños jardines, desapareció. El jardín forestal de Turia desapareció también como zona. La calle Gregorio Gea, que era donde estaba el Cine Flumen, también desapareció. Y el jardín que está como detrás de la fe, entre la fe y la estación de autobuses, luego fue colonizado por otras especies de la noche y luego finalmente creo que también no es un lugar en el que haya cruising en estos momentos, ¿no? Bien, ahí lo que se producía eran, pues si queremos decir derivas, si queremos decir paseos, pues paseos circulares, yendo de un lugar a otro, siguiendo la trama de Valencia, que es una trama de círculos que van abriéndose cada vez, y a veces pues nos encontrábamos en lugares intermedios, ¿no? Pero quería decir también que ese estado emocional, esa impaciencia que estaba basada fundamentalmente para mí en el desconocimiento de lo que iba a ocurrir, en el desconocimiento del desenlace, es lo que para mí configura el término morbo, ¿no?
Las definiciones del diccionario las sabéis, no hace falta que las digamos, ¿no? Son todas fatales: enfermedad, interés malsano, pero también atracción hacia acontecimientos desagradables. Pues bueno, yo con los diccionarios cojo Tipex y lo que no me gusta lo borro, y entonces esa atracción hacia acontecimientos. Pues ahí empezaba un poco toda esa historia que luego me llevó a hacer una serie de trabajos. Pero el morbo era el poder movilizador que había en esas situaciones, ¿no? Más tarde me mosqueé con Claudia de Lorena. Y me mosqueé con un cuadro que se llama Apolo desollando a Marsias. Nunca sé si es Marsias o Marsías. Pero realmente, siempre que veía este cuadro, yo siempre me estaba preguntando quiénes eran en realidad esos pequeñitos hombres que aparecen ahí, que están disimulados entre la grandeza del paisaje. Ah, no, perdón, tocaba cuadros. Claro, es que de la otra forma ya era un ejercicio más perverso, ¿no? ¿Quiénes son en realidad esos personajes pequeños disimulados entre la grandeza del paisaje, que es desollar más que abrir de alguna forma con un puñal, un cuerpo? ¿Y qué hacen realmente ahí? Y sobre todo, ¿qué traman en estas situaciones? Y esto siempre se quedó flotando por ahí, por encima de mis trabajos, ¿no? Luego me topé con el concepto de Roza, y ese concepto me ayudó a realizar algunas piezas. La roza entendida como abrir un hueco o abrir un canal, ¿no? También se entiende una roza como limpiar la tierra, de ahí por ejemplo las rozas como zona, bueno. Y sobre todo este puede ser un concepto un poco controvertido, pero hacer sitio, abrir camino, son acciones que implican que no ha habido nunca un espacio abierto de antemano. Hay que abrirlo, hay que construirlo, sino que se ha abierto utilizando, y cito textualmente a Félix Duque, la espada y la llama, el hacha y el arado. Esta idea deseo de apertura, de espacial, es lo que me lleva a realizar algunos ensayos con imágenes en las que la presencia del cuerpo y el deseo se muestran espacios que ya han sido abiertos, pero que esa presencia misma los mantiene abiertos, pero que en este caso no han sido abiertos con espadas ni fuego, a lo mejor sí con un arado, sino por la tozuda necesidad de muchos hombres que han sabido construir espacios liberados del control social sobre las prácticas sexuales no ordinarias. Aunque estos espacios están acotados y están controlados realmente, son islas para la felicidad sexual, como dice Aliaga en el libro que dije yo. Sí, voy a hablar del libro. Bien, yo no produzco realmente obras. Antes me interesaba mucho el tema que estabais teniendo sobre el dispositivo de exposición y tal. No produzco realmente obras porque no hago exposiciones, porque nunca me llaman para hacer exposiciones. Entonces hago fotos, no las ¿cómo se llama? No las imprimo y las tengo en un blog y ahí están. Entonces yo las considero, más que piezas, las considero ensayos. Están en un blog que se llama Laboratorio de Proyectos y ahí van cambiando, ampliándose, desapareciendo, y esa es un poco la forma que tengo de trabajar. Tenía esta y también tenía un ensayo escenográfico en el Dique del Oeste, en Palma, Mallorca, donde quería simular todos los rituales o algunas de las gestualidades que el digue nocturno necesita o provoca o se hace, ¿no? Pero luego yo todo esto lo abandoné porque me interesaba otra idea del espacio que no tuviera una presencia, que no hubiera cuerpo. Esto realmente fueron unos pequeños ensayos, ¿no? Podríamos hablar, pero sería muy largo, de cómo se distribuyen este tipo de espacios, cómo son sus zonas, cómo se llega, cómo se entra, qué características tienen, y podríamos hablar también de los rituales que se producen, pero bueno, si después hay alguna necesidad de hacerlo, pues lo podemos hacer, ¿no? Otro de los temas que me interesó fue la idea de Ciudad Hojaldre, y aquí no tengo más que una foto de un hilo hojas.
que creo que es fatal a estas horas de la tarde por el hambre que a lo mejor algunas podemos tener, pero sacado de un libro que se llama Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XXI. Este libro propone entender la complejísima teoría urbana contemporánea como si se tratase de un hojaldre donde se superponen a modo de capas una serie de visiones que están contrapuestas, a su vez por subcapas que comparten la misma sustancia, ¿no? Una ciudad hojaldre no se traduce en un único metarrelato, sino en multitud de pequeños relatos y coincidencias y divergencias que son fruto de sensibilidades distintas. Esto también se ve en el libro cuando se habla del espacio, de la construcción del espacio, de la arquitectura, del urbanismo y sobre todo de los proyectos que definen cómo van a ser las ciudades, ¿no? El autor habla de muchos tipos de espacios. A mí me interesaba lo que llama la ciudad de los cuerpos, simplemente por el hecho de que son los cuerpos de alguna manera las personas que habitan las ciudades las que de alguna forma construyen sus espacios a partir de las necesidades y de las actividades. Y esto sí entraría en contradicción con algunos pasajes del libro, cuando realmente esa construcción de la ciudad no la producen los cuerpos, pero luego veremos en otros trabajos por qué digo esto, y sí las producen los poderes que definen, que trazan las líneas en los planos para poder definir cómo va a ser esa geometría, ¿no? Después os voy a mostrar, ya he llegado a los 10 minutos, ¿no? Después os voy a mostrar... Me quedan dos, vale. Os voy a mostrar uno de los proyectos en donde todo esto se va tomando cuerpo, que se llama Geografías del Morbo. Geografías del Morbo es fundamentalmente un proyecto de documentación de espacios de encuentro sexual entre hombres, no solamente en las ciudades. De hecho empezó en los ámbitos rurales y periurbanos, y también se está ampliando a lugares que estén dentro de las ciudades, ¿no? Lo de los ámbitos rurales me interesaba mucho porque, por ejemplo, lugares como la estación, el área de descanso que hay en la autovía de Alicante-Elche, yo creo que ya que Elche tiene dos patrimonios de la humanidad, uno el Palmeral y el otro la Dama de Elche, yo creo que debería pedir un tercero, que es esa área, porque realmente es un lugar para considerarlo un patrimonio de la humanidad por lo que se goza y por el trasiego que tiene, por la cantidad de gente que lo usa, ¿no? Bien, aparte de esta anécdota, el proyecto se aloja, bueno, empecé a hacerlo en el 2007, sigo trabajando con él, creo que no lo podré terminar, porque yo pretendía, igual ingenuamente, por realizar un archivo de todos los lugares que hay en el Estado español. Y tengo más documentados de los que he subido a la web, pero no creo que pueda hacerlos todos. Esto podéis pensar, pues, ¿para qué? Existen multitudes de webs en donde estos lugares están señalizados. Hay una web que se llama La Marcha del Camionero, que es excelente. Es excelente en cuanto a que, bueno, la gente tiene una dedicación absoluta a marcar con los dispositivos de Google dónde está tal área, dentro de tal ruta, y bueno, es inabarcable la cantidad. La información ya está, pero mi proyecto no consiste solamente en un mapa, poner un punzón, no sé cómo se llama este de Google, un pincho, y decir aquí, sino dos estrategias más que esas, ¿no? Una, la documentación fotográfica del lugar, y otra, la documentación biográfica del lugar. Entonces, el proyecto, que tendríamos que ir a mi web para poderlo ver un momentito. Esto, bueno, tiene por una parte el archivo, y en el archivo, si nos vamos, por ejemplo, pues, ¿dónde os apetece ir?
A Teruel. Es que Teruel solo tengo uno. Vale, pues si nos vamos a Teruel, nos vamos, por ejemplo, al área de descanso Teruel Sur. Tienes una orientación, bueno, será muy grande para, no sé si con esto, la orientación, el mapa y una serie de imágenes. Las fotografías, que muchas son bastante malas, no tienen, casi siempre están realizadas cuando el lugar está vacío. La idea, por ejemplo, el ensayo del dique del oeste con personas que simulaban, gestualizaban un ritual de acercamiento para la interacción sexual, me pareció ficticio, me pareció fácil y lo abandoné. Prefería el espacio vacío porque estas fotografías no fotografían el lugar, sino fotografían algo que no está en ese lugar en ese momento. Son fotografías que tenemos que mirar el fuera de campo realmente, no el campo que hay dentro de la fotografía. Algunas me cuesta bastante poder conseguir que no haya ningún coche o que no haya ninguna persona, porque hay lugares que están bastante frecuentados, ¿no? Pero la idea de la fotografía es esa, es decir, si los lugares tienen usos distintos que se superponen como capas de hojaldre, la mejor manera para mí de poder representar esos usos sería mostrándolas sin ningún tipo de uso. Eso es lo que pensé, no sé si es una postura acertada o no. Pero al final, en ninguna de las fotografías aparece ninguna persona, ¿no? La idea es que, por ejemplo, un parque de una ciudad durante el día está lleno de gente que lo utiliza de una forma arreglada, y por la noche es posible que ese mismo espacio esté lleno de gente que lo utiliza de una forma no arreglada. Si bajamos al parque del Turia, vemos un gran cartel que dice todo lo que está prohibido hacer. Pero curiosamente no pone que esté prohibido follar, por lo tanto a lo mejor follar en el cauce del Turia puede ser una cosa permitida, ¿no? De hecho lo es. Y lo mismo pasa en el ámbito rural. Pero otra parte la parte que más me interesa realmente de este proyecto es lo que llamo libros de memoria, y en los libros de memoria lo que hago es, lo que vuelco aquí es la consecuencia de la metodología que utilizo para poder entender esos lugares. Tomo pillada de la antropología fundamentalmente, algunas técnicas de observación básicas que todo el mundo conoce. Utilizo también mucho la red para poder conocer el espacio. Empiezo haciendo, soy muy pesado mandando mensajes en Romeo, Anja, todo, y la gente va informándome de flujos, horarios, etcétera, etcétera. Luego hago una especie de observación no obstructiva, miro el lugar, oteo desde lejos, ¿no? Y luego paso más adelante a realizar una observación participante en el campo, que es el momento más importante de esta metodología, ¿no? Pero de alguna forma hago una pequeña subversión a esa metodología. Evidentemente, si yo llego a esta clase y digo: hola, soy un observador, vengo a observar cómo se comportan ustedes en una clase, pues evidentemente se van a comportar muy bien, o se van a comportar como pensáis que yo quiero observar, como queréis que yo os vea cómo os comportáis, ¿no? Por lo tanto, no funcionan esas técnicas en cuanto al análisis de grupos, ¿no? Otra cosa es llegar a un sitio y decir algo mucho más sencillo, como ¿qué hay que hacer? Llegas al grupo y dices ¿qué hay que hacer? Y te integras de esta manera. Entonces yo lo que hago es eso. Llego allí y digo, bueno, aquí ¿qué hay que hacer? Y lo que hago es normalmente intercambiar sexo por información. En la mayoría de lugares que documento, pues interacciono sexualmente, evidentemente, paso muchas horas observando, y ese intercambio, que se produce de una forma bastante natural, empieza con los rituales habituales de
de la seducción, si se puede decir de esta forma, y termina con una conversación. Podría terminar simplemente con un giro del cuerpo y empezar a andar, pero normalmente voy provisto de una cámara, de una cámara y de una pequeña grabadora, y siempre pidiendo permiso a la persona con la que he estado. Empiezo a investigar cómo es el lugar, cuáles son sus experiencias y otras cuestiones. Y todo eso es lo que voy volcando en este sitio. Por lo tanto, la diferencia que podría tener este trabajo con respecto a una web en la que algunos me escriben pidiéndome referencias ya corto, pensando que es una web para saber dónde hay sitios, bien, ¿no? Pero la diferencia sería que para mí lo interesante que hay en este trabajo sería toda la historia de todas las personas que me van contando las situaciones que viven en estos lugares o las experiencias que han tenido. Esa es la parte que más me interesa este trabajo. Y como me están diciendo que corte, pues tendré que cortar, porque si no estoy 3 días hablando. Pero haré como el conferenciante de antes, un segundo. Entonces, simplemente contar que a partir de ahí surgieron más trabajos, como por ejemplo Llévame donde tú follas, que es un trabajo en el que es consecuencia de en el que conozco a alguien que le digo, enséñame tu mapa de la ciudad a partir de los lugares en los que follas, una persona recién llegada aquí, y todo el trabajo lo hace él. Es una especie de, participó en una exposición en Ciudades Ocasionales, es una especie de metarrelato, y con una serie de fotografías que hace también la propia persona. Y luego tuve también otra experiencia en Chile, en donde también hice un proyecto parecido al que he mostrado antes, pero en una ciudad como Santiago, con unas diferencias bastante abismales en cuanto a uso de espacios. Por una parte hay una ocupación afectiva del espacio público que aquí no existe, pero por otra parte hay una represión tremenda en cuanto a que, bueno, el año pasado mataron a un chaval y la mayoría de la gente me decía cuidado con estos espacios porque te va a pasar algo, ¿no? Y nada, esto es lo que quería contaros. Yo soy Jure y bueno, contaros que yo empecé estudiando arquitectura en Venecia y para luego pasarme a arte visual al otro lado del puente hasta que terminé estudiando en esta facultad, mejor en esta, después, antes, en la que había anteriormente, que era mucho más excitante que esta. Era mucho más morbo. Está para nada. Yo, dejo la parte más teórica al libro, que realmente para mí no ha sido, por el tiempo, luego realmente no ha sido difícil llegar a reconocer que los edificios, las calles, las ciudades sean espacios especializados y específicos, tanto cuanto lo sean los cuerpos, y que se puede bien distinguir entre un paralelismo entre la construcción del espacio de la ciudad, entre público y privado, en la construcción del género, hombre y mujer, y de la sexualidad, posiblemente territorio sexual y privada. Entonces, os animo a que vayáis descubriendo los marcos teóricos leyendo el libro, aunque lo mío es más una actualización de esta publicación, una actualización desde lo más bajo posible, podría ser un anexo del último minuto, casi del último minuto. Bueno, es eso, que no es tan difícil de reconocer estas relaciones, pero lo difícil para mí es romper, o por lo menos interferir en esta tecnología del género, como despreciado, porque lo propio de la sociedad moderna no es saber el obligado al sexo a permanecer en el ámbito privado,
sin haber producido las identidades sexuales y de género como efecto de una gestión política de los ámbitos privados y públicos y de sus modos de acceso a lo visible. Y es pensando al acceso a lo visible que para mí las prácticas artísticas que habitan las calles resulta ser un discurso vital para cuestionar los órdenes preestablecidos y manifestar orientaciones, prácticas sexuales, deseos y cuerpos que de otra manera quedarían apartados en guetos, sea de ladrillos que mentales. Mi proyecto de investigación por tanto se posiciona entonces en el contexto urbano, recorrer las calles de las ciudades con el intento de componer una cartografía de diferentes representaciones artísticas sobre experiencias sexuales no del todo habituales. Pero lo que resulta ser una geografía del palacio disidente más amplia, hoy me limitaré a mostraros por dónde empecé y exponeros solo la parte que está circunscrita en el área de Valencia y alrededores para acercar la mano de nuestro ámbito vivencial de hoy. Os introduzco el proyecto enseñándose el trabajo de Galia Export, que es para mí esencial a la hora de aproximarme a la mujer hipersexual en la calle. Una de las primeras acciones de Galia Export que revelaban la relación entre los sexos en base en un juego de poder es From the Underdog File, del archivo de la Canino. En ella Export arrastra con una correa de perro a su compañero por las calles de Lieja, radicalizando con provocación e ironía la obtención de la libertad de las mujeres a través de la opresión del hombre. Pero, lejos de querer volver a proponer el mismo sistema misógino al revés, representa la complejidad de las relaciones de género en el espacio en tal punto asesino, sistema para atacar, donde se cortocircuitan las reglas de la mirada masculina amenazadora, de su deseo activo y de los espacios íntimos de la sexualidad. Bueno, y directamente de Viena a Valencia, las próximas intervenciones que he tratado aquí en zona coinciden con parte de una red afectiva que estuvimos creando en estos últimos años. Red afectiva y artística activa en los procesos sexuales, en las políticas sexuales, que igual habéis podido visionar en el cuarto oscuro dedicado al transfeminismo en la expresión de género feminista, en el mosaico organizado por Aliaga y Mayayo, que también estará presente en la publicación. Bueno, empiezo con mis propias intervenciones. Pensando en la misma Galia Export, realizo Menstruation Film. Es un homenaje en formato collage de su homónimo vídeo, del cual se ha perdido, no hay ninguna copia. Y análogamente a ella, mi reflexión gira en torno a la construcción pública, socialmente visible, de un muro divisor entre hombres y mujeres, entre la propiedad privada y el espacio público, un muro construido por trabajadores de sexo masculino que poco o nada han superado, como también muchas mujeres realmente, la representación para los flujos como la orina o la sangre menstrual. En donde el número uno de la serie de placer visible y poder consensual se escapan del control de Dios y de la alcaldesa, expongo como la práctica del BDSM erotiza las relaciones de poder que se pueden establecer consensualmente entre parejas y que pueden ser flexibles, al contrario de las formas de poder social que sufrimos habitualmente sin poder elegir si aceptar o rechazar. Así, en la Plaza de la Virgen de Valencia, el bondage entre mar y la farola hace que el cuerpo y el placer público no sean un simple complemento urbano. Pero todos sabemos que a través de insinuaciones sutiles y de manera explícita el sexo es un gancho infalible en cualquier estrategia publicitaria. Sin embargo, el sexo sigue siendo tabú. Y es así que en los carteles que en el colectividades extramuros hemos realizado entre 2009 y 2011, y ahí hemos hecho una representación franca y descarada de los contenidos de los encuentros que los carteles divulgaban. Se trata de sexo que promueve sexo o debate sobre ello, no coches o indumentaria.
no es una metáfora, es tal y cual. En los carteles hay cuerpos que para una representación publicitaria en la calle son atípicos. Cuerpos, digamos, como decía Jesús antes, se desbordan los límites. Son gordos, fragmentados, sin identidad sexual. Hay dildos de todo tipo, hay representaciones de transexuales SOM, hay fisting y hay meadas. Luego, hace 3 años, Esperanza Moreno, que también estudió aquí y que justo hoy se volvió para su tierra, propuso crear una serie de colaboraciones. La idea de la praxis número 6, Sexo y Ciudad, que la Moreira dice con ella y Boschi, es la de hacer un paralelo entre la construcción del género y de la sexualidad, la construcción de las ciudades. El lugar donde intervenimos es la antigua fábrica de cemento de Buñol, que hasta los 80 fabricaba cemento blanco para construcciones. Ahí vamos derrumbando normas, mostrando la horizontalidad del placer con el bondage, desmasculinizando la penetración y descentralizando los genitales, practicando, digamos, un sexo vivo frente a un microsexo vivo frente a un macroedificio muerto. Mientras que la playa de Pinedo es el otro territorio híbrido, residual y de escaso interés productivo elegido por Esperanza Moreno en colaboración con la Boucherie de Afelpuro. Para realizar la acción Praxis número 4, Tigre aprobó. Es en esa conocida zona de cruising, a las afueras de Valencia, supongo que pasamos muy bien, y que hay también ahí, pero todo es tuya, donde proponen delimitar la dicotomía, la naturaleza femenino y cultura masculino, no a través de una más bien del sexo. Esa zona, que dejó de ser un espacio de producción de manufacturas comerciales para ser un entorno de sexo entre solamente hombres, se vuelve momentáneamente un escenario de sexo entre lesbianas. Los lugares de cruising tal como son una prueba más de la invisibilización de la sexualidad de las mujeres. Mujeres que no son promiscuas solamente por construcción sexual, social, que no sabemos cómo, no podemos decir cómo serían realmente. Sin toda la construcción de toda la vida. Sin embargo, creo que es mejor pensarlo como sujetos sexualmente anticartográficos y pensar que la zona de cruising no tenga delimitaciones y que se expanda por donde se expanda el espacio. En 2010, Chiara, que es el líder de Extramuros y de Boucherie, empieza a experimentar sistemáticamente la intervención con stencil en las paredes de edificios de diferentes ciudades, entre las cuales Valencia, sexualizando el contexto público con fotos de ellas mismas, buscando un intercambio con el interlocutor provisional, como con el stencil con la frase 3M, ¿es legal sexo anal? Aquel stencil contestó ausente y de diferentes formas. La última, antes de ser borrado ese stencil por el ayuntamiento, tenía una respuesta de sí es ilegal que me lleven preso. Sin duda, el problema no es el sexo está en todas partes. El problema es qué tipo de representación se muestre y quién la muestra. Y esto un poco vale, creo, por todas las representaciones artísticas en todos los campos. Mis clientes son vuestros hijos, es una intervención en la calle con la cual Mike Favaretto, siempre desde su modo de poco, pretende ser una crítica a los conceptos de familia y de monogamía que se han visto naturalizados a lo largo de la historia. Mary considera que la trabajadora sexual es una figura clave en la interferencia en la familia, rompiendo con el conservadurismo de la monogamía y también rompiendo con la producción social del espacio, siendo la prostituta la primera mujer en relacionarse directamente en el espacio público. En su intervención, el colchón es símbolo de la intimidad personal y el hecho de tirarlo a la calle es como deshacerse de esta intimidad legada al espacio privado. Las manchas de flujos visibles en él se transforman en material que alude a que el sexo y sus consecuencias sigan generando asco en la persona que generalmente persigue un sexo limpio y sano. Posicionar el colchón como si fuera una pancarta en la calle Corón de Valencia, justo enfrente a importantes tiendas de la ciudad, trae una cierta resistencia por parte de los transeúntes.
Y, como dice ella, no solo visibiliza al cliente, sino una tercera entidad que son las madres, las mujeres madres, rompiendo también otro tabú que ve al hijo como una figura sexual en el contexto familiar y las madres como agente silencioso que cierra un mecanismo de producción y descarga sexual. Y desde las calles del centro de la ciudad nos movemos directamente el césped de este mismo campus. Diana J. Torres, porno terrorista, que también acaba de irse hace poco de España y está en México ahora mismo, reivindica el derecho a ponerse cachonda con lo que le da la gana. Dice de ella que ha mojado todas las geografías a las que ha tenido alcance. Pero es durante las jornadas de interferencias viscerales que organizamos Diarios Muros en 2009 que se lleva a cabo la paja pública. Y desde Diana, que ella se intentó en otros encuentros, pero que nunca pudo verse realizada hasta este momento. Y mientras el colectivo Orgía de ella poco empezaba su intervención en el salón de actos, el césped de Ágora y con al lado Burguía, como Macarena Palmieri, con los ojos cubiertos por la braga de Ciartiga, Diana, los post-op, o sea, Majo y Elena, que también son ex estudiantes de esta facultad, y la misma Icía, emprenden a masturbarse. Diana arrastra y eyacula debajo de los ojos de la inseguridad. Se corre fuente en el césped. Eso significa así la corrida en la cara de la pornografía comercial y moja y corroe también todo el saber codificado y masculino de las universidades. Sobre Squirting, Chiara nos dice que es la conciencia del propio placer que ocupa el espacio, que se proyecta fuera de sí, que se expande y se expresa en toda su fuerza. El squirting es un acto político contra la represión a expresar libremente el placer. Y no solo el placer, sino toda aquella forma de exceso prohibidos a las biomujeres y a toda la persona por un sistema que nos quiere a todos implosivos. El squirting es un acto político contra el miedo a explicar, contra el miedo a sentir la intensidad de la vida, del sexo en cuanto a acción, como estrategia de superación del miedo a morir. Como que pensamos entonces que squirtear bíblicamente es una acción de ser más a menudo en la facultad y donde sea, en el público como en el privado. En fin, este breve recorrido está compuesto por prácticas artísticas, intervenciones sobre la sexualidad en las calles, realizadas así bajo las alas del murciélago valenciano, pero también son algunas de aquellas que más tienen que ver con prácticas de lo cotidiano y a menudo colectivizadas, de un feminismo pro-sex y post-porno que vive lo público como elección de vida de forma incondicionada. También alguna vez una reina social. Que se masturba en los bares de la uni, podéis buscar fotos por internet, que fue en la calle aunque haga frío, siempre por internet os dejo buscar. Y que un martes cualquiera se despierta queriendo dudar en su propia piel del binomio hombre-mujer, saliendo a la calle por un día entero de drag king. Y cuidado, porque un día de estos, precisamente estáis yendo a tomar un café, probablemente os va a encontrar con unas hiperfem nada discretas como estas. Ese es el próximo proyecto, que es el proyecto que tenemos de Extremos. Proyecto que nos verán muchas en las calles y todas sin autovigilarnos. Agradezco a Carmen, José Miguel y Juan Vicente por haberme invitado a participar en la presentación de este libro. Y quien esté trabajando en esta línea, por favor que me diga algo que me gustaría, o sea, que sigo continuando la investigación y... el número de teléfono también. Yo me había preparado aquí muchos folios con muchas ideas que voy a tener que cortar. Pero sí que me gustaría, primero voy a decir una serie de cosas que trata el libro que me parecen fundamentales y sobre todo el subtítulo del libro, El sexo de la mujer. La verdad es que no es solamente un título atractivo, yo creo que los editores lo saben muy bien,
sino que genera muchísimas preguntas, ¿no? Porque realmente, ¿por qué es tan importante la ciudad? Es que uno debe plantearse cuestiones tan a veces básicas como esta, ¿no? Pero antes de eso, también quería problematizar el libro que tenemos entre las manos y que aquellos que no lo tengáis, que no lo hayáis leído, os lo recomiendo. Hay textos muy interesantes, pero sobre todo lo que hay es una diversidad de puntos de vista y de análisis sobre este conflicto de la sexualización del espacio de la ciudad, ¿no? Os decía que antes de esto hay que plantearse que este es el libro de un grupo de investigación, cosa además realmente extraña dentro de la institución universitaria, porque evidentemente todos los grupos de investigación publican, hacen seminarios o jornadas, etcétera, pero nunca abordan temas que la propia institución, por supuesto, rechaza, ¿no? Como es esta cuestión de la sexualización del espacio, ¿no? Que si cuando se tocan, y se tocan en otros ámbitos que no son el nuestro, se tocan siempre muy superficialmente, y se hacen arquitectura, se hacen sociología, se hacen filosofía, se tocan muy superficialmente. Hay varios temas que analizan los autores del libro. No voy a entretenerme porque nos llevaría mucho tiempo hablar de en qué texto, dónde lo he leído, pero sí analizar y sacar a la luz una serie de cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Esta mañana, aquellos que hayáis estado toda la jornada habéis oído, y la habéis oído varias veces, cómo el espacio se construye también a través de unos procesos de aplicación de la geometría al espacio público. La geometría es la forma de control que se ha aplicado al espacio desde las utopías, desde la primera utopía, de hecho, reconocida, que es la República de Platón, ¿no? O sea, la idea de la geometría. Pero antes de que nos vayamos a analizar ese concepto, habría que pensar que ya Montesquieu hablaba de que el comercio generaría buenos ciudadanos. Después la Ilustración insistió en el concepto de que justamente la geometría aplicada al espacio urbano, a la construcción del espacio, permitiría la construcción de buenas ciudades. Y en la lógica de las sociedades occidentales, buenas ciudades construirían buenos ciudadanos. Sabemos perfectamente que, y nos ha demostrado, digamos, nuestra vida en sociedad, que eso es absolutamente imposible. De hecho, se puede incluso hasta pensar la muerte. Hay un momento cuando se dinamitan las viviendas de Aibo, que es las viviendas de Minoru Yamasaki, ¿sabéis? El constructor también de las Torres Gemelas, y ahí habría que hacer también un paralelismo, porque ahí se puede decretar la muerte de esa conciencia sobre la construcción de la ciudad y la geometría aplicada a la ciudad, donde, insisto, buenas ciudades construirían buenos ciudadanos. Esa idea es muy interesante. Y es una idea que creo que tenemos que recoger para volver a analizar lo que está pasando en nuestra esfera pública y en nuestras ciudades hoy, ¿no? Porque evidentemente hay otras aplicaciones del sentido de la geometría, ¿no? Otro concepto que atraviesa el libro y que está presente en varios textos es el concepto de la memoria, y esto es muy interesante, ¿no? Porque fijaros, la falta de memoria, lo que anula la falta de memoria son los derechos civiles, es la construcción de la ciudadanía. Cuando los grupos sociales no tienen memoria, no pueden construir una identidad. Y esto es lo que le ha pasado al Estado español, y de esto quiero hablar, ¿no? Aparte de enfocar el libro, la memoria. La memoria, de hecho, colectiva solo podemos entenderla, la pérdida de la memoria colectiva solo podemos entenderla entonces como un ataque a lo que llamamos la sociedad. ¿Por qué es tan importante la ciudad, me estaba yo diciendo? Y he encontrado un texto, que es un viejo texto, de hecho es muy viejo este texto. Es de un autor que se llama René Sondrot, que no lo trabajamos, en un texto muy bonito, que no hay traducción al castellano, se llama L'avenir de la ville appelle à la philosophie, o sea que el futuro de la ciudad llama a la filosofía. Y os cuento por qué cómo se llama el texto, porque entenderéis el contenido de este fragmento que quiero leer, ¿no? Dice: la ciudad genera una libertad incompatible con el proyecto de manipulación que la sociedad industrial contemporánea debe necesariamente desarrollar para sobrevivir. Pero la ciudad no produce libertad.
ella pone en su lugar las redes de acción, de resistencia contra la ausencia de libertad, contra la desigualdad. Es en este sentido, solamente en este sentido, que la ciudad toma toda su dimensión, gana toda su eficacia en la determinación del individuo. La acción solidaria postula la adhesión de individuos que se encuentran libremente dentro de una misma voluntad por crear al interior de una institución global una u otra forma de sociedad civil, donde la función es similar a aquellos que participan con gran capacidad de resistencia a un acceso más justo a un destino colectivo. La ciudad, en su esencia, es productora de las formas más significativas de sociedad civil. Por eso nos preocupa tanto la ciudad. Y he leído este largo texto porque creo que en esa problemática sobre cómo nos construimos como sociedad civil estamos hoy, ¿no? Estamos tanto para la visibilización de los deseos, de las prácticas no normativas, no heterocentristas, por la construcción de una cultura científica dentro de la universidad que también salga, digamos, de esos mecanismos normativos, etcétera, etcétera. No, de hecho estamos ahí en los movimientos sociales, estamos ahí en las prácticas feministas, estamos ahí en la teoría crítica, estamos todos en ese mismo lugar, ¿no? A un acceso más justo, a un destino colectivo. Y es porque existe, de hecho, una sociedad civil que intenta recuperar la urbanidad para las ciudades. Existen. Y todos lo hacemos de algún modo, con las prácticas del deseo, con el crear programas, odio el término sostenibilidad, entendámoslo de otro modo, pero bueno, programas sostenibles, donde grupos humanos encuentren un lugar en la ciudad. Un lugar que no solamente para vivir o para follar, un lugar para ser representados, un lugar para hacer la política, un lugar para enfrentar nuestras subjetividades, un lugar complejo, ¿no? Es verdad que cuando nada más leemos la introducción del libro, y por la dificultad de nombrar el campo inmenso de trabajo que abarcáis, cuando definen de qué trata este libro, este libro enfoca desde diferentes disciplinas, posiciones y visiones en torno a la identidad sexual, los géneros y su vinculación con la construcción de la ciudad, el papel de las mujeres en la configuración del espacio público y la presencia y visibilidad de las identidades sexuales. Porque es complejo, porque al final uno se pregunta, el libro enfoca desde diferentes disciplinas, posiciones y visiones de en torno a la identidad sexual, los géneros y su vinculación con la construcción de la ciudad. Eso es un tema tan realmente fundamental para saber quiénes somos y qué está ocurriendo en nuestra vida diaria, cotidiana y en nuestras relaciones con los demás, que creo que el libro en sí mismo es un texto que debería ser básico en las aulas, y no es por pelotear hacia los editores, sino porque realmente contiene discursos que son necesarios que los pongamos en el debate del aula, en el debate de las clases. En este sentido, las prácticas feministas en las calles han desarrollado una consciente acción política, transformadora, y de hecho han visibilizado el malestar de las mujeres, y la han visibilizado el malestar de las mujeres en toda su diversidad. Y esto es muy interesante, porque las mujeres somos muy diversas y muy complejas. Y por otro lado, en nuestro campo específico también han ocurrido una serie de cosas que de alguna manera han permitido que estas prácticas feministas hayan tomado luz, ¿no? Hay que recordar que ya desde finales de los 60 estamos asistiendo a una importante convulsión, a una serie de transformaciones, porque realmente las prácticas culturales se han preguntado si sus sistemas de representación tradicionales son viables. Llevamos preguntándonoslo hace mucho tiempo. Y las estructuras institucionales, que hoy hemos hablado mucho de eso, o semi-institucionales de exhibición y difusión, son viables. Si las políticas culturales son sostenibles. Es decir, en esas preguntas estamos desde los años 60 y 70 realmente. Cambian de fórmula, posiblemente cambian de contenidos, pero seguimos haciéndonos esas preguntas. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente es en los 60 y los 70 tenemos esa idea de la construcción de la sociedad civil que parece fundamental. Aparece un marco político adecuado. Y no quiero hacer un paralelismo con la situación de hoy, porque no paramos de escuchar paralelismos, que es la crisis del 28 americana, que es la crisis de los 80 de las sociedades de América Latina, que es las no sé cuántas crisis menos. Entonces, hacer tantos paralelismos al final nos lleva a un terreno de confusión absoluta. Pero sí que hay algo, porque era un momento de confrontaciones,
y hoy estamos en un momento muy serio de confrontaciones. Era un momento de desilusiones y de malestar, y hoy estamos en un momento muy serio de confrontación y malestar, ¿no? Pero había un marco político adecuado para que surgiera una sociedad civil. Es posible que hoy exista un marco político adecuado para que surja también esa sociedad civil contestataria, ¿no? Recordar cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay una serie, digamos, de transformaciones radicales y de cambios de paradigmas políticos. Los acuerdos de Yalta sería una de las cosas a recordar, la crisis de la ortodoxia comunista, la urgencia de la descolonización, la radicalización de las luchas raciales, el movimiento antiimperialista contra la guerra de Vietnam, los levantamientos estudiantiles. La lista es larguísima y sobre todo hay un tema, la liberación sexual, la lucha contra la discriminación de las mujeres. Esto es un tema central que hizo nacer una sociedad civil realmente fuerte, y la hizo nacer porque esa sociedad civil consideró que era sujeto de la historia. Esto es muy interesante. Cuando una sociedad civil reconoce que es sujeto de la historia, que su historia no la construyen los políticos, los profesores universitarios, los historiadores, etcétera, etcétera. De hecho, las mujeres artistas aprendieron la necesidad de desarrollar un activismo feminista en la institución arte. Los textos de Patricia Mayayo, de Carmen Navarrete y de Rende analizan hacen ese recorrido a través de esas prácticas, ¿no? Y lo hicieron en la institución arte, pero también porque era imposible no hacerlo a la misma vez en las calles y en las casas, ¿no? Eso es lo que tiene el movimiento feminista artístico, que cruza discursos en lo privado y en lo público. Es verdad que no dispongo de tiempo para entrar en el libro y en los detalles y en muchas de las obras y textos que ahí se analizan, pero sí que es verdad que hay que pensarse desde dónde estamos y cómo hablamos y quiénes somos. Dice Mauricio Lazzarato, que bueno, necesitamos nuevos sujetos sociales que contesten una nueva sociedad completamente cuyos paradigmas tecnológicos, sociales, de derechos humanos, etcétera, etcétera, se han transformado radicalmente. Pero también es verdad que tenemos que pensar desde qué posición hablamos. Sujetos de lo civil, hablamos desde la posición de artistas. ¿Desde qué posición estamos hablando? ¿No? Porque evidentemente construir nuevos sujetos tendrá que ser desde el momento en que uno sepa desde qué posición quiere hablar y quién es. De hecho, en España el movimiento feminista nace a principios de los 60, nace de hecho gracias a que se promulga una ley, aquella ley llamada Ley sobre Derechos Políticos y Profesionales y de Trabajo, y aunque esa ley no fue una ley que permitió a las mujeres de alguna manera visibilizarse y visibilizar sus prácticas, tanto como sociedad civil como feminista, pero sí que ocurrió que aparecieron una serie de sujetos sociales que desde luego estaban fuera del discurso. Trans, bolleras, maricas, o sea, una serie de sujetos que empezaron a interlocutar con el movimiento feminista. Las mujeres descubrimos que desde luego el movimiento feminista no era unívoco, no era parcial, la condición de género no excluía las condiciones de clase, raza, sexo, etcétera, etcétera, y el enriquecimiento de ese discurso, de hecho yo creo que hizo nacer un movimiento feminista que, aunque sabemos que avanza y retrocede según avanza y retrocede los cambios sociales, de hecho ha transformado mucho el panorama español y el panorama andaluz. Ocurrieron muchas cosas en aquellos años. El movimiento feminista, evidentemente, era un movimiento que cuando aparece se rompe la lucha de la ortodoxia de izquierdas y que de alguna manera no encuentra tampoco un marco político adecuado, empiezan a surgir micro movimientos sociales, micro movimientos feministas que empiezan a transformar muchas cosas, bares, clínicas abortistas, lugares de encuentro, etcétera, etcétera, completamente invisibles en el espacio social y completamente fuera de la conciencia colectiva, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que la agenda de las mujeres estaba paralizada y la agenda de las mujeres siempre ha estado paralizada. Tener en cuenta que cuando, después de la muerte del dictador en el año 75 y la ley de amnistía, las mujeres siguen esperando esos avances, esas transformaciones que van a ocurrir en derechos reproductivos, en derechos laborales, en derechos humanos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la lucha contra el franquismo hizo que las mujeres
activistas y feministas antepusieran la lucha contra el fascio por la conquista de los derechos de las mujeres. Entonces, por lo tanto, la agenda de las mujeres se desplaza y se desplaza y se desplaza constantemente. Esperamos hasta el 85 para que haya una ley que permita a las mujeres abortar con unas mínimas, digamos, mínimos, es que son mínimos, ¿no? O sea, mínima seguridad jurídica y mínima seguridad sanitaria, ¿no? ¿Y qué nos ha ocurrido? Que ahora estamos en un momento político que desde luego no solamente es un momento económico, es un momento ideológico, es un momento realmente muy preocupante para toda la conquista de los derechos que nos ha costado tanto conquistar a todos, a mujeres y a hombres, sino que estamos en un momento terrible donde escuchamos a un señor ministro que dice que él es el defensor de las mujeres, él es el defensor de las mujeres y que él, preocupado por las mujeres, quiere acabar con esta violencia estructural que nos hace abortar. Son mínimos, ¿no? Esto que parece la frase de un descerebrado, porque no encuentro el calificativo, tiene un contenido de una gran profundidad para lo que estamos tratando a lo largo de todo el día de hoy. No solamente, por supuesto, es una agresión a la curia, a la Iglesia Católica, al señor Rocco Varela en este país, no solamente es eso, ¿no? Hay algo mucho más profundo de eso. Y hay algo tan profundo porque tiene que ver con justamente el movimiento de las mujeres. El movimiento de las mujeres, el movimiento feminista es un revulsivo que hace mucho daño al sistema, siempre ha hecho mucho daño al sistema. La conquista en el 2010 de una ley de plazos, 2010, creo que somos el último país en Europa, en la supuesta Europa desarrollada, que conquistó una ley de plazos en el 2010. Pues señores, vamos a perder el cambio. Está perdida la ley de plazos. Estamos vendidos a la Iglesia Católica y estamos vendidos al fascio. ¿Qué va a ocurrir en este país? ¿Creéis que Gallardón va a llevar a las mujeres a la cárcel otra vez? No solamente, por supuesto, es una cesión a la Curia, a la Iglesia Católica, eso va a ocurrir. Es evidente que eso va a volver a ocurrir. Porque la pérdida del derecho, un derecho fundamental, llevamos todo el día hablando del cuerpo. Claro que nuestro cuerpo resulta que nos han enterado aún algunos y algunas, es que nos pertenece, es que este cuerpo me pertenece, es que este cuerpo puede o no optar a la reproducción, puede no optar a una maternidad, puede o no, esta es mi libertad, ¿no? Y sin embargo, de repente, después de que en los años 80 se nos acusara de genocidas, porque resulta que las mujeres paríamos menos, y había ya una lógica de la reacción. Recuerdo aquel libro famoso de Susan Faludi, Reacción, ¿no?, donde ella demostraba cómo a través de posicionamientos científicos, a través de posicionamientos filosóficos, y lo que se intentaba es que las mujeres volviéramos a casa. Bueno, pues estamos igual. Cuando se habla de la crisis del paro, yo no he escuchado a nadie que haga una segregación por género. Pero esta crisis, a quien está afectando de una manera salvaje, es a las mujeres y a las personas de color. De una manera salvaje y radical, ¿no? No se hace una segregación por género porque hay una intencionalidad también. Hay un proceso ideológico, ¿no? El tema de por supuesto, de la ley del aborto está directamente relacionado con el proceso también de que las mujeres volvamos a la recordar como las teorías como Fukuyama y los autores del posmodernismo de derecha nos venían a decir que las crisis acabarían cuando las mujeres volvíamos al hogar, porque entonces habría trabajo para todos, habría salario para todos y por supuesto la situación de enfrentamiento social acabaría. Estamos en este momento, justo en este momento, y nos tenemos que preguntar cómo vamos a salir de este momento y cómo vamos a hacerlo como sociedad civil, como feministas, como sociedad civil, como feministas. Os voy a contar un par de... Me ha hecho mucha gracia cuando Tito ha dicho analogicemos las prácticas. Y bueno, yo venía a analizar las prácticas con un proyecto que desde luego no es mío, que pedí prestado. Sí, bueno, era parte del PowerPoint. Bueno, esto es un proyecto que os paso por ahí para que intervengáis por las calles, si os interesa. Esto es un trabajo de mujeres públicas. A mí me parecía, de hecho os decía, en todos los textos hay un recorrido por estas prácticas
del deseo por estas prácticas feministas. Pero a mí quería volver esto a prácticas muy sencillas, de grupos que se autodefinen y bueno, conocéis a Mujeres Creando. Mujeres Creando tiene una famosa frase muy interesante que se llama: no somos artistas, somos agitadoras callejeras. Esto siempre está pintado por las calles de La Paz, en Bolivia. O sea, ellas están siempre grafiteando, es un trabajo. Entonces quería enseñaros 3 o 4 trabajos muy interesantes de este tipo de grupos feministas que han analogizado completamente sus prácticas y que trabajan con prácticas de intervención muy sencillas, ¿no? De hecho, eso que tenéis entre las manos es un trabajo de mujeres públicas, no de Mujeres Creando, mujeres públicas, y estos globos, que además los podéis bajar de la página, ellas los hicieron de hecho cuando se estaba planteando en Argentina el tema de la ley del aborto. Entonces, estos bocadillos, lo que hay que hacer, por supuesto, es recortarlos, entonces irse por las vallas publicitarias y ponérselos. Mira, aquí por ejemplo el que se presenta al rector es fantástico, o sea, corta el bocadillo y entonces nos falta la cola. Eso, nos falta cola, o pelo también. Esa articulación, de hecho, en las calles sobre la publicidad, etcétera, era una práctica de los años 60-70, intervenir en vallas publicitarias, intervenir en afiches de la calle, etcétera, era una práctica que existía. Pero ha demostrado que esa práctica es de una eficacia increíble. Entonces, ¿veis? Ellas incluso hacen el bocadillo a la derecha o a la izquierda, según si quieres que hable, si se va a el bocadillo para la derecha o para la izquierda. Y lo que he hecho yo simplemente es bajarlos, es el trabajo de mujeres públicas, que pues, por supuesto les he pedido autorización para traerla aquí, ¿no? Otro trabajo que quería enseñaros, que no podemos ver, aparte del de Mujeres Creando, que sabéis que grafitearon, de hecho se hicieron Mujeres Creando llegaron a ser famosas porque de hecho llevaron a los tribunales a una agencia de préstamo, como está ocurriendo aquí con las preferentes. De hecho los llevaron a tribunales y demostraron cómo había habido abuso sistemático de vender o de dar digamos ayudas a mujeres con microcréditos que luego les pedían de una manera abusiva la devolución de la deuda, ¿no? Por eso aparecieron en la esfera pública Mujeres Creando. Lo gracioso de todos estos grupos que estoy nombrando es que son activistas artísticas, es decir, que aunque sus prácticas sean prácticas muy de la guerrilla callejera, realmente vienen de una formación artística y han simplificado mucho el trabajo que hacen. Este de los globos, que es de Mujeres Públicas, como os decía, lo han utilizado para las campañas, evidentemente en Argentina, muy recientes, por el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad. Y luego tienen también sobre el tema de la homofobia, la lesbofobia, es decir, que hay muchos globos. Podéis entrar en su página y bajaros, es todo Creative Commons, podéis utilizarlo y de hecho se trata de que lo utilicemos, ¿no? Esa es la idea, ponerlo en circulación, ¿no? Y otro trabajo que quería enseñaros es de una organización uruguaya que se llama Cotidiano Mujer, no sé si conocéis el trabajo de Cotidiano Mujer, pero tienen un trabajo muy interesante, se llama Bye to Bye. Bye to Bye también fue un proyecto que se puso en las calles justamente también frente a las leyes que sabéis que están en casi todos los países de América del Sur en este momento, en ese profundo y complejo debate. Y esto era muy interesante porque era el Palacio Legislativo de Montevideo, era un GIF animado que recibías por correo electrónico, entonces aparecía el Palacio Legislativo y decía la ley del aborto está colgada, entonces parece una percha y el palacio colgando. Y cuando el GIF entraba, lo que hacía es caer y entonces todo el palacio está lleno de sangre, ¿no? Entonces hablaba de, bueno, evidentemente, claro, la ley del aborto conlleva que muchos grupos humanos, si no existen esas leyes de plazos, las prácticas abortistas, no hace falta que os lo cuente, pero bueno, las prácticas abortistas llevan realmente a grupos humanos no solamente a la pérdida de la vida, sino a la pérdida de la salud, a vivir en el riesgo jurídico, al terror, a la persecución política, judicial y policial, ¿no? Y como no me da tiempo para más, que consta que no he dicho en mi mudo lo que quería decir, pues os dejo aquí con estos bocadillos. Y bueno, agradezco, insisto, agradezco este libro y este esfuerzo y gracias a todos.